Bien, chicos, entonces continuamos con la clase, venimos hablando de la corrosión y decíamos que dentro de los procesos de corrosión había un aspecto que incidía mucho, era muy influyente para que se agilizara, para que se aceleraran estos procesos corrosivos y de oxidación, que eran las lluvias ácidas, que eran aquellas que quedaban a través del azufre, el nitrógeno y las lluvias, la condensación, junto con esos elementos contaminantes como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que se encuentran en la atmósfera, más el oxígeno, que es el primer factor determinante para la oxidación. Todo eso unido, entonces van a proporcionar o van a producir con mayor rapidez que los materiales, los metales, puedan oxidarse a mayor proporción. Y esto trae obviamente pérdidas económicas para muchos países, para el Estado, así como también para muchas personas, para muchos inversores, o sea, muchas personas que han invertido en construcciones, para nosotros mismos, en nuestras casas, si tenemos construcciones hechas con metal, si tenemos algunos muebles, algunas estructuras dentro de la casa de metal y no le hemos dado el cuidado que requieren, estos entonces pueden dañarse, malograrse, y eso obviamente nos va a costar, nos va a generar un gasto adicional, un costo adicional, y entonces eso va a tener pérdidas económicas para nosotros, así como también en niveles mayores, en niveles macro, también pueden ser para los países, pues. Entonces, de este modo, nosotros ya conociendo cuál es ese sistema redox que ya hablamos, cuando era ese intercambio de electrones, más la corrosión y cómo se producen estas, vamos a hablar de dos tipos de corrosión, entre otras tantas que hay. Pero de las más importantes tenemos estas dos. Una que es la uniforme y cómo se produce este tipo de corrosión. Este tipo de corrosión que nosotros conocemos como uniforme es cuando nosotros sometemos a un metal o a los metales a condiciones ambientales, como ya les dije anteriormente, es decir, a electrolitos, a un lugar húmedo, donde exista humedad relativa alta. Lima, por ejemplo, nosotros acá en Lima tenemos una proporción de humedad relativa bastante elevada, tanto en invierno como en verano. La humedad relativa en Lima es muy alta, alcanza más del 50% y eso es bastante. Es decir que cuando nosotros tenemos una sensación térmica, por ejemplo en invierno, si la temperatura está en 16, 17 grados, esa sensación térmica debido a la humedad puede disminuir hasta unos 3 grados más. Y en verano, cuando nosotros estamos en el pleno calor, nosotros podemos también inferir, podemos decir que esa humedad relativa va a ayudar a que la temperatura aumente, la sensación térmica, que es como se le conoce. Asimismo ocurre con los metales. Cuando nosotros sometemos estos metales a estos procesos electrolíticos, es decir, a esa humedad relativa que se encuentra en el ambiente, entonces nosotros podemos decir que desde un punto de vista microscópico, es decir, que no podemos verlo a simple vista, se van a empezar a formar algunas celdas, algunos cationes, es decir, algunas cargas positivas y algunos aniones, que podemos conocerlos como cátodos y ánodos. Esos van a empezar a intercambiar, ¿ok? Y van a empezar a formar esa película, esa capa de óxido, de oxidación, pero en este caso de corrosión. ¿Por qué? Porque generalmente la oxidación se presenta frecuentemente se presenta como un polvillo, la oxidación. Cuando nosotros ya vemos un color oscuro, un color rojizo, cuando ya vemos que el metal empieza a romperse, a deteriorarse, a agrietarse, entonces nosotros decimos que allí hay un proceso de corrosión, que es donde entra en juego o es el papel principal que cumplen estos cátodos y estos ánodos para propiciar, para que se pueda generar este tipo de oxidación, es decir, la corrosión. Obviamente estos van a corroer a los metales, los van a deteriorar,
los van a malograr todos, los van a romper, y es allí donde nosotros decimos que no hay vuelta atrás, es decir, que no hay, que es irreversible, que no se puede revertir esa acción, y los metales ya una vez que están corroídos, estos ya no tienen manera de solucionarse, ¿okay? Ya eso se dañó, se malogró, y esto ya es de por vida, pues ya es final, ya no solo tiene vuelta atrás. La mejor forma de ver este tipo de corrosión es la herrumbre del acero. Cuando nosotros vemos el acero, el hierro, que lo vemos así, quizás si ustedes han ido a la playa, han podido ver algunos barcos, algunos metales allí en la playa. Entonces ustedes quizás han podido ver el color rojizo, el color oscuro que está allí presente en esos metales. Entonces nosotros decimos allí que estos metales, estas estructuras de hierro están pasando entonces por un proceso de corrosión. Esa es la mejor manera como nosotros podemos evidenciar, podemos ver con nuestros propios ojos a nivel macroscópico cuando se forma entonces el proceso de corrosión. ¿Ya? Hay otro tipo de corrosión que nosotros conocemos como galvánica. Este proceso o este tipo de corrosión galvánica, ¿cuándo se produce? Esta se produce cuando dos metales los colocamos juntos, muy unidos. Cuando nosotros colocamos dos metales muy unidos, generalmente va a ocurrir esto. Obviamente, siempre y cuando estos dos metales estén también expuestos a la electrólisis, es decir, a un aire húmedo. Si nosotros sometemos dos metales al aire húmedo y las colocamos en esas condiciones, nosotros vamos a ver que allí se va a formar un proceso de corrosión. Pero ¿qué va a pasar? Que un elemento se va a corroer más que el otro. ¿Por qué? Porque uno de estos dos elementos va a tener más cargas electronegativas, es decir, va a ser más potente, va a tener mayor potencial que el otro. Entonces, ese que tiene mayor potencial, obviamente, no se va a deteriorar. Se va a deteriorar el más débil, el metal más débil, el que tiene menos potencial y el que va a ganar más cargas negativas. Y es por eso que nosotros decimos que el proceso de corrosión se da a través de ese intercambio de electrones, a través de esa electronegatividad que va a ocurrir en estos dos metales. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros podamos saber eso. Cuando nosotros sometemos dos metales a un mismo estado, a una misma situación ambiental, entonces eso generalmente va a ocurrir. Los dos se van a oxidar, pero uno lo va a hacer de manera más acelerada, quizás más agresiva. Uno va a corroerse, mientras que el otro, el que tiene mayor potencial, no lo va a hacer. Bien, entonces nosotros podemos decir que la diferencia que hay entre la corrosión y la oxidación es que la oxidación se presenta generalmente en los metales y se presenta generalmente en las frutas o en aquellos vegetales que tienen altos contenidos de almidón, mientras que la corrosión va a mostrarse más agresiva. Es cuando ya nosotros vemos el color oscuro, el color rojizo, cuando vemos grietas en los metales. Generalmente no hay corrosión en las frutas ni en los vegetales, pero sí se da la corrosión en los metales. Entonces la oxidación se puede dar tanto en frutas como en metales y no metales, mientras que la corrosión siempre se va a dar en los metales. Y de esta manera, cuando nosotros vemos estas costras, cuando nosotros vemos esas películas, esas láminas, y cuando vemos obviamente que en esas estructuras hay grietas, se rompe el metal y tienen ese color rojizo, ese color oscuro, que es importante para que nosotros podamos ver y determinar que allí está ocurriendo un proceso de corrosión. Entonces, para finalizar, podemos decir que la oxidación es un proceso donde los elementos o donde los materiales, al exponerse con el medio ambiente, con el oxígeno, estos van a
a producir una transformación, un cambio, una reacción química que obviamente va a conllevarlos a un deterioro en ese metal, en ese material. En el caso de las frutas, se va a producir un color oscuro, y en los metales también va a ocurrir eso, pero también se va a formar ese polvillo que nosotros decimos. Mientras que la corrosión entonces es un proceso mucho más agresivo, un proceso mucho más acelerado, trae mayores consecuencias, más que todo se da en los metales, no ocurre en los vegetales, sino en los metales. Y en ambos, tanto en la oxidación como en la corrosión, va a producirse también, o esto se va a dar a través de lo que nosotros conocemos como óxido-reducción o proceso redox, donde hay esa transferencia de electrones, un elemento, es decir, el metal, se va a hacer más electronegativo, es decir, que el oxígeno va a estar dándole más cargas negativas al metal, y entonces va, o a la fruta, en el caso de la fruta, y va a producir un estado de oxidación. Bueno chicos, entonces esta es la clase hasta hoy, espero que les haya gustado y que les haya servido para comprender un poco mejor cómo son los procesos de oxidación. Nos vemos en una próxima clase chicos, que estén bien, cuídense mucho. Hasta la próxima.